Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Química Everyone y espero pueda ayudarles a resolver sus dudas. En este día hablaremos sobre átomos, moléculas y iones. La química moderna empezó con la teoría atómica de Dalton, que establece que toda la materia está compuesta por partículas pequeñas e individuales llamadas átomos, que los átomos del mismo elemento son idénticos, que los compuestos contienen átomos de diferentes elementos combinados en proporción de números enteros y que los átomos no se quedan ni se destruyen durante las reacciones químicas. A esto último se le conoce como ley de la conservación de la materia. ¿Y qué establece esta ley? Establece que la materia no se queda ni se destruye, solamente se transforma. Debido a que la materia está formada por átomos que no cambian en una reacción química, se concluye que la masa también se debe conservar. La brillante idea de Dalton sobre la naturaleza de la materia fue el principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX. Dalton también dijo de que los átomos de los elementos que constituyen un compuesto en particular siempre se combinan en la misma proporción en masa. A eso se le conoce como ley de las proporciones definidas. Esa ley fue propuesta por Proust y establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. Así, se analizan muestras de dióxido de carbono gaseoso obtenidas de diferentes fuentes. En todas ellas se encontrará la misma proporción de masa de carbono y oxígeno. Entonces, si la proporción de las masas de los diferentes elementos de un compuesto es una cantidad fija, la proporción de los átomos de los elementos en dicho compuesto también debe ser constante. Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa del elemento que se combina con una cantidad fija de masa del otro elemento siempre es una relación de números enteros pequeños. A esto se le conoce como ley de las proporciones múltiples. Y esa ley establece que si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combinan con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. Por ejemplo, el carbono forma dos compuestos estables con el oxígeno, llamados monóxido de carbono CO y dióxido de carbono CO2. Las técnicas modernas de medición indican que un átomo de carbono se combina con un átomo de oxígeno en el monóxido de carbono y con dos átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. De esta manera, la proporción de oxígeno en el monóxido de carbono y en el dióxido de carbono es 1 en 2. Ese resultado concuerda con la ley de las proporciones múltiples. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es eh, el átomo o los átomos de un elemento y los compuestos que forman estos elementos. Recuerden que en el primer video del canal se dijo que un compuesto está formado por la unión de dos o más elementos. Entonces, de acuerdo con la teoría atómica de Dalton, los átomos del mismo elemento son idénticos, pero los átomos de un elemento son distintos de los átomos del otro. Como podemos ver en la imagen, los átomos del elemento X son iguales en sí mismos, pero si los vamos a comparar con los átomos del elemento Y, son bastante distintos. Recuerden que eso solamente es una representación gráfica de cómo se verían eh, los átomos de un elemento, ¿verdad? Pero eso solamente se puede ver microscópicamente. Y en esa parte es un compuesto formado por átomos de los elementos X y en ese caso la proporción de los átomos del elemento X respecto a los del elemento Y es de 2 en 1. Observe que la reacción química produce solo un reordenamiento de átomos, no su destrucción o creación. Como ya dijimos, la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Entonces acá se puede ver claramente como la unión de los átomos del elemento X con los átomos del elemento Y van a formar ese compuesto, cumpliéndose así la ley de la conservación de la materia. Un átomo está constituido por un núcleo central muy denso, que contiene protones y neutrones, y por electrones que se mueven alrededor del núcleo a una distancia relativamente grande. Los protones están cargados positivamente, los neutrones no tienen carga, y los electrones están cargados negativamente. Los protones y neutrones tienen la misma masa, que es alrededor de 1840 veces mayor que la masa de un electrón. En Aquí se puede ver la representación gráfica de lo que son los electrones y lo que son los protones y los neutrones. En esta imagen se puede ver el modelo atómico de Thomson, conocido a veces como el modelo de pudín de pasas.
por su semejanza con un poste tradicional inglés hecho con pasas. Los electrones están insertos en una esfera uniforme con carga positiva, y en esa otra imagen, los protones y los neutrones de un átomo están confinados en un núcleo. Es esa chibolita que ustedes ven acá, extremadamente pequeño. Los electrones se representan como nubes que circulan al núcleo. El número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico de un elemento es el número de protones presentes en el núcleo de un átomo de ese elemento y determina su identidad, y es por esto que el número atómico es muy importante, porque le dice al elemento quién es. El número de masa es la suma del número de protones y neutrones presentes en el núcleo. Vaya, la X representa cualquier elemento y la Z es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. La identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. Por ejemplo, el número atómico del flúor es 9. Eso significa que cada átomo de flúor tiene 9 protones y 9 electrones. O bien, visto de otra forma, cada átomo en el universo que contenga 9 protones se llamará de manera correcta flúor, es decir, que ese número atómico es individual y único para cada elemento, eso nunca va a cambiar. El flúor siempre va a tener un número atómico de 9, así como también los demás elementos van a tener su propio número atómico y no se van a repetir. Vaya, y la A representa el número de masa, que es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento, con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón pero no tiene neutrones. Todos los núcleos atómicos contienen, por tanto, protones como neutrones. Los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Aquí podemos ver el ejemplo en esta imagen, que si ustedes se dan cuenta, todos los isótopos tienen el mismo número de protones, que es 1, pero diferente número de neutrones, perdón, que es en el primero es 1, en el segundo es 2 y en el tercero es 3. Fórmulas químicas. Las fórmulas químicas combinan los símbolos de los elementos que las forman con números enteros como subíndices para indicar el tipo y número de átomos contenidos en la unidad más pequeña de un compuesto. Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Composición significa no solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan los átomos. En este punto se consideran dos tipos de fórmulas, moleculares y empíricas. La fórmula molecular indica el número y tipo específico de átomos combinados en cada molécula de un compuesto, y la fórmula empírica muestra la relación más sencilla de los átomos que forman una molécula. En esa imagen de acá abajo podemos ver la representación de unos ejemplos de compuestos en su fórmula molecular y en su fórmula estructural. Como pueden ver, es diferente para cada compuesto. Y también, si se pueden dar cuenta, como ya les dije antes, los compuestos es la unión de dos o más elementos. Y en esta imagen de acá se puede ver la fórmula empírica de lo que es el peróxido de hidrógeno. Y vamos a hablar un poquito acerca de ese compuesto. Es una sustancia que se utiliza como antiséptico y como agente blanqueador para fibras textiles y decolorante del cabello. Su fórmula es H2O2. Esta fórmula indica que cada molécula de peróxido de hidrógeno contiene 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. La proporción de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno en esa molécula es 2 en 2, si es la fórmula molecular, pero si es la fórmula empírica no va a ser así. La fórmula empírica va a ser 1 en 1. Entonces, la fórmula empírica del peróxido de hidrógeno
sería HO. Y como sabemos que si su subíndice es 1, no se representa por el 1, sino que solamente no se escribe y ya se sabe que es 1. Algo que sí cabe aclarar es que las fórmulas empíricas no necesariamente indican el número real de átomos en una molécula determinada. Por eso fue que yo dije que era 1 en 1. Es importante también de que primero conozcamos las formas moleculares y luego las empíricas para así no confundirnos, porque al inicio, si lo tomamos solamente como fórmula empírica, nos podemos confundir y pensar que la fórmula es HO solamente, cuando no es así. Entonces, poco a poco, cuando vayamos profundizando más en los temas, vamos a darnos cuenta cuál es la importancia de la fórmula empírica. Los compuestos químicos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los nombres de muchos compuestos inorgánicos se deducen a partir de algunas reglas sencillas. Las fórmulas se pueden escribir a partir de los nombres de los compuestos. Los compuestos orgánicos contienen carbono y elementos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los hidrocarburos son el tipo más sencillo de compuestos orgánicos. Entonces acá en esta tabla lo que se trata de ver es la fórmula de cada compuesto, el nombre común y su nombre sistemático. Para poder saber cómo se nombra cada compuesto, tenemos que entender primero toda la información que les acabo de dar. Y mientras vamos avanzando, voy a ir aumentando la intensidad de los videos como antes ya lo mencioné, porque la materia que se encarga de estudiar los nombres de cada compuesto es la química orgánica. Es una materia muy bonita, muy interesante, pero como ya les dije, primero tienen que entender todo esto para poder llegar a la química orgánica. Y en los siguientes videos, poco a poco vamos a ir entrando y voy a ir como mostrándoles los diferentes nombres de los diferentes compuestos hasta llegar a lo que es la química orgánica, que es la que abarca todos los nombres de los compuestos. Algunos sí son sencillos, otros no, pero con práctica y lectura ustedes van a poder entender mejor y también, como ya les he mencionado antes, me pueden preguntar. En la cajita de comentarios les he dejado mi correo y también mi Instagram por si ustedes tienen alguna duda, ya sea de algún ejercicio o de algún tema, yo se las puedo profundizar más y se las puedo aclarar también, que para eso estoy. Y como siempre, les dejo una frase motivadora al final de cada video y esa dice así: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y lograr alcanzarla, cueste lo que cueste. Es decir, de que no importa si nos cuesta algo, si nosotros nos esforzamos por entender y practicamos eso que nos cuesta, en algún momento vamos a lograr eso que nos propongamos. Recuerden que está bien caerse, pero uno tiene la obligación de levantarse y seguir caminando. Y si ustedes no entienden o no saben cómo entender algún tema, no se frustren, simplemente pueden preguntar o pueden leer mejor las cosas y con paciencia y con práctica las cosas se logran. Y recuerden que su esfuerzo siempre va a ser premiado. Y pues estoy muy contenta de que ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito. Y como siempre, ya saben, denle like si les gustó el video, compártanlo para que poco a poco vayamos creciendo más en esta familia. Y pues activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Em, y pues solamente. Así que muchas gracias y bye.